Y lo interrumpí, doctor, me permití el abuso de interrumpirlo porque en la parte anterior, cuando hablaba con la doctora Bernal, que mencionaba todas esas cosas que producen grandes cambios climáticos y cosas que el hombre ha dañado en la naturaleza. A mí se me olvidó nombrar algo que es muy importante, lo tengo aquí entre ceja y ceja, que es algo que depende de cada individuo, de cada familia y de cada comunidad. Y es el manejo de los desechos sólidos y además de ello, el evitar la tala y la quema indiscriminada. Y después les voy a hacer una pregunta a ambos. Disculpe la interrupción. Y, ajá, te hablaba del equilibrio. Continuamos, sí, importante, los seres humanos somos a veces los principales depredadores del medio ambiente, por comisión o por omisión. Eh, la invitación que nos hace Wonka en este 19 de mayo es a reflexionar el papel que nos toca jugar desde la medicina familiar para poder contribuir a un planeta sano, a la par de contribuir a una población sana. Y voy a poner un ejemplo de acciones concretas que desde la medicina familiar podemos impulsar. Eh, en la medida en que las tasas de natalidad en ciertas regiones del mundo son altas y particularmente altas porque las mujeres, principalmente las parejas, las familias, no pueden decidir sobre su propia reproducción por no tener acceso suficiente a la anticoncepción. En esas comunidades, las familias numerosas, las comunidades numerosas, suelen hacer un uso de los recursos naturales que condicionan afectación al medio ambiente. En la medida en la que desde la medicina familiar, en nuestra interacción cotidiana con las mujeres, con las y los adolescentes, con las parejas, promovemos una planificación familiar voluntaria y facilitamos el acceso a la anticoncepción. Estamos contribuyendo a decisiones libres, a decisiones responsables y a decisiones informadas sobre la reproducción en esa población a la que atendemos. Y esta población, a su vez, tiene una incidencia positiva en su comunidad. Cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones, que no son precisamente atender enfermedades, sino es promover la salud y facilitar herramientas para el ejercicio de los derechos humanos y en este caso de los derechos sexuales y reproductivos, las y los médicos familiares nos convertimos en agentes de cambio. No hay nadie más cercano en el sistema de salud que las y los médicos familiares trabajando desde el primer nivel de atención y haciendo acciones de atención primaria como la prescripción de la anticoncepción que puedan contribuir a estos esfuerzos. Es decir, podemos encontrar infinidad de ejemplos ligados a nuestras capacidades por la especialidad que hemos desarrollado y que estamos operando en los servicios y que contribuyen a un planeta sano. Podemos hablar de acciones para cesar el tabaco, el consumo del tabaco. Podemos hablar de actividades para una nutrición más equilibrada y un uso racional de esa nutrición. Podemos hablar de acciones de cuidado a la salud en los domicilios de las familias a las que atendemos, junto con el equipo de salud que nos acompaña y nos convertimos entonces en agentes de cambio positivo. La pregunta que le quiero hacer a ambos, ustedes la contestan indistintamente en el orden que deseen, está relacionada con esto del equilibrio y precisamente íntimamente también vinculado con el lema de este año, que es un planeta sano para una gente sana. Eh, no sé en sus países, no sé si actualmente se está haciendo en otros países, pero yo soy de los que piensa que en función de que este lema sea más que un lema y sea un hecho, incluir en nuestra historia de medicina familiar
ítems como, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos, la tala y la quema, porque sabemos que muchas familias que habitan en ciertos lugares, pues tienen que verse en la necesidad, porque no consiguen otra alternativa, de arrojar sus desechos sólidos, dejarlas en el medio de cualquier ambiente. Y lo mismo sucede en ciertas épocas del año, como ahora en esta parte del mundo comienza el verano, bueno, a quemar basura. Y quemando basura se quema también entonces la vegetación. ¿Qué les parece a ustedes impulsar o crear pues un ítem en nuestra historia médico-familiar donde se incluya este aspecto y darle conciencia a la persona que va a la consulta, a las familias y a las comunidades en las cuales nosotros intervenimos? ¿Quién quiere comenzar, doctora? Bueno, está bien. Mira, doctor Eliezer, el tema de la preservación del medio ambiente, el tema de los cuidados en el manejo de los desechos sólidos, líquidos, etcétera, es una responsabilidad, yo diría que de todos los seres humanos. Pero digamos que la responsabilidad de nosotros, los médicos familiares, es a motivar y a educar, a hacer la pedagogía en nuestras familias, en nuestros pacientes, sobre cómo se debe actuar para evitar, pues, aumentar la huella de carbono a través de las quemas, a través del uso inapropiado de desechos sólidos y líquidos, etcétera, que van a contaminar los ríos, las aguas subterráneas y demás. Creo que nosotros los médicos familiares tenemos esa formación para promover esa pedagogía. Y no solamente en las áreas rurales, porque existimos médicos familiares que trabajamos con población rural, pero también hay muchos médicos familiares que aún estando en las ciudades tienen esa obligación. Allá en las ciudades no van a quemar nada, pero van a hacer mal uso de las basuras. Los que trabajamos en área rural tenemos la obligación de promover el uso adecuado y en la disposición adecuada de las basuras, de los desechos, etcétera, y de preservar los nacimientos del agua y de sembrar plantas y de evitar el uso de los fertilizantes y de evitar el uso de los plásticos de segundo uso, etcétera, como una medida para preservar la salud planetaria y para preservar la salud de los seres humanos. En muchas historias clínicas de muchas de las países donde la Confederación Iberoamericana conoce, tenemos incluidos elementos intersectoriales que nos llevan a hacer unas intervenciones al respecto. ¿En qué clase de vivienda tiene usted? ¿Tiene agua potable? ¿Tiene una buena sistema de alcantarillado, de desechos? ¿Cómo manipula las basuras? Etcétera. No solamente aquí estamos hablando de vacunas y estamos hablando de otras, digamos, estrategias de prevención primaria, sino que estamos hablando de estrategias más de determinantes sociales que nos permitan abordar, incidir, educar para que las personas vayan desarrollando unas actividades cotidianas que les permitan preservar la salud y la vida. Y yo me atrevería a agregar fomentar la cultura del reciclaje, que es muy importante. Y al respecto de la intervención que acaba de hacer la doctora Bernal, doctor Domínguez, ¿qué opina usted Sí. de Bueno, esto que acabamos de mencionar? en primer término, suscribo lo argumentado por la doctora Bernal. Creo que ha sido muy clara y me parece que esos son algunas de las características de la forma en la que las y los médicos familiares tenemos la posibilidad de contribuir. Pero yo quiero agregar lo siguiente ligándolo a este día que hoy celebramos. Cuando se determinó celebrar el Día Mundial del Médico Familiar, se discutió la necesidad de que
posicionáramos a la medicina familiar ante diferentes sectores, ante tomadores de decisión de las instituciones en las que trabajamos, si es que hacemos trabajo médico institucional, gobiernos que toman decisiones sobre presupuestos y sobre políticas públicas, medios de comunicación, comunidades, organizaciones de la sociedad civil. Y esa es una vía a través de la cual podemos impulsar algunas de estas ideas valiosas, como las que ahorita, doctor Eliezer, nos acabas de compartir. La idea es precisamente generar todo un impulso positivo para utilizar a la medicina familiar y a los médicos familiares como agentes de cambio, como agentes de mejoría, pero con la interlocución con aquellas y aquellos que pueden tomar decisiones para que haya cambios sustantivos. La doctora Bernal nos decía, hay que hacer un trabajo intersectorial y ser el medio a través del cual llevemos un mensaje. Ese trabajo intersectorial se da en la medida en la que ubican estos sectores a las y los médicos de familia. Una preocupación importante es que el Día de la Medicina Familiar sirva para fortalecer nuestra autoestima como especialistas, pero que no se quede en hablar entre nosotros y nosotras solamente. Nosotros sabemos cuáles son las características fundamentales de la medicina de familia. Conocemos cuáles son los factores que la hacen diferente e importante, pero hay muchos otros que no lo conocen. Y lo que queremos es que el Día del Médico Familiar nos sirva para eso, para promover las capacidades que tenemos, para que nos vean como interlocutores válidos, para que identifiquen nuestras capacidades y las puedan utilizar favorablemente para abrir puertas para el diálogo político. Por ejemplo, incorporar en una historia clínica institucional algunos ítems como los que nos acabas de señalar, con lo cual estoy de acuerdo en términos de enriquecer un instrumento de diagnóstico y de toma de decisiones, puede implicar que un directivo de una institución a nivel nacional o regional tenga que dar una instrucción. Si nosotros argumentamos en ese sentido y hacemos ver cómo podemos ser el conducto en cada contacto con nuestras familias, con los individuos que atendemos, para recopilar información y generar procesos pedagógicos, como explicaba Dora, nos convertimos entonces en factores de cambio. Entonces, el mensaje fundamental es aprovechemos este día 19, para hacer notar ante quienes no conocen a la medicina familiar lo valioso que somos las y los médicos familiares, y aprovechemos ideas como estas que estamos identificando en esta conversación, y puedo asegurar que hay cientos y cientos de ideas valiosas que deben estar surgiendo este día en la discusión en otros colegas de medicina familiar en las diferentes regiones del mundo. Desde luego que sí. Fíjese una cosa a ambos y a nuestra audiencia que nos está escuchando. La idea de la creación los estudios de medicina familiar en un principio estuvo inspirada por los médicos de cabecera de la antigüedad. Y fíjense una cosa, durante la cuarentena, a causa de la pandemia por la COVID-19, ese concepto se volvió casi que una práctica de casi todos los médicos, porque había restricciones para andar en la calle, había restricciones para visitar edificios públicos, había restricciones aún para visitar un hospital porque las consultas estaban suspendidas, solamente estaban trabajando en muchísimos hospitales, solamente en los servicios de emergencia. Por cierto, servicios de emergencia que estaban totalmente colapsados. Yo lo vi, yo lo viví aquí en los Estados Unidos porque casualmente tuve un accidente laboral en plena cuarentena y aquello era horroroso, el colapso que había en los servicios de emergencia de nuestros hospitales. Yo pienso que en los hospitales de todo el mundo. Y entonces
de alguna manera, en la práctica, casi todos los médicos se convirtieron o nos convertimos en médicos de cabecera porque la gente no podía salir de su casa y la gente comenzó a llamarnos por teléfono más de lo que lo hacían de costumbre. Y muchos médicos comenzaron a trabajar este sistema de medicina a distancia, la telemedicina, cosa que no era tan popular. Se había comenzado a hacer hace muchos años y mucha gente no le tenía como que la suficiente, no se sentían lo suficientemente preparados o lo suficientemente en confianza o fuertes para hacerlo. Ahora, después de esta experiencia tan desagradable y tan dolorosa para toda la humanidad, resulta que la telemedicina es la gran alternativa para el ejercicio de nuestra especialidad. Al respecto, en el seno de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, ¿cómo estamos con ese tema de las nuevas tecnologías, doctora Bernal? Bueno, haces referencia a una época que fue muy doloroso para la humanidad, como dijiste, pero que además dejó ver el papel tan fundamental de los médicos especialistas en medicina familiar en el mundo. En Iberoamérica tuvimos montones de ejemplos de la valentía y el liderazgo de los médicos de familia para afrontar todo aquello que se nos vino de un momento a otro, una cosa desconocida y terrible. Y bueno, yo creo que eh, por los reportes que hicimos en esa época de cada país, tuvimos una incidencia muy importante en salvaguardar la vida de muchas personas a través de cuidados primarios. Nosotros somos expertos es en eso. Ya cuando se presentaban las complicaciones, etcétera, y llegaban a las clínicas y a los hospitales, ese ya es del resorte de otras especialidades. Pero nosotros hicimos todo ese trabajo tan importante que era de educar a las personas para cuidarse, para protegerse, para evitar el contagio, para sobrevivir en unos ambientes que fueron absolutamente eh, dañinos para la salud mental también de las personas y por supuesto para la salud física de muchos de ellos. Sin embargo, creo que el trabajo minimizó en muchos aspectos las complicaciones. Tenemos muchísimas experiencias de telemedicina en Iberoamérica, desde antes de la pandemia. Por ejemplo, en zonas rurales de Brasil, en los ríos de la Amazonía, por ejemplo, en Brasil. Ellos vienen desarrollando desde hace 20 años trabajos de telemedicina para poder atender esas poblaciones tan alejadas. En Iberoamérica tenemos muchas experiencias de esas. Quisiéramos que se fortaleciera más, pero como bien decía el doctor Javier Domínguez, el asunto es de políticas públicas. Me disculpan. Necesitamos políticas públicas que fortalezcan el derecho a la salud y que implementen todas las estrategias que se requieran para llegar a los lugares alejados y a los lugares rurales y lejanos. Telemedicina lo hemos venido utilizando a partir de la pandemia, pues en las ciudades, en los centros urbanos y de alguna manera también ahora en los centros, en las áreas rurales, en muchos de nuestros países, en los que las políticas públicas no favorecían mucho el tema de las telecomunicaciones. Se vio la necesidad y de alguna manera se está avanzando. Tenemos diferentes grados de avance en los diferentes países, pero en términos generales yo le puedo decir que tenemos una buena red que se está montando y que se está viendo la necesidad de llegar a esas zonas alejadas y remotas a través de la telemedicina. Y como los médicos familiares seguimos siendo un recurso escaso en todo el mundo, pues también en Iberoamérica, nosotros sí podemos hacer intervenciones a través de telemedicina para dar soporte a los equipos básicos de salud que están en esas zonas apartadas o en esas zonas
que tienen dificultades para poder acceder a los centros urbanos y a las otras especialidades. El comentario lo hice muy a propósito porque yo estoy consciente precisamente de eso, del papel preponderante que jugamos todos los médicos de familia a nivel mundial, porque tengo amigos, colegas en Portugal, en España, en Italia, por supuesto, dispersos por todo el continente americano, y fue el gran momento de nosotros de poder ayudar a la gente. Más que trabajar, más que servirnos nosotros, porque cada quien tiene su empleo, fue la oportunidad de oro para nosotros demostrar que podemos ayudar y la utilidad, el grado de utilidad que nosotros tenemos. No solamente por el contexto que vivimos en ese momento, sino por algo que ambos han comentado anteriormente, que es esa visión. Número uno, el grado de complejidad que nosotros somos capaces de abordar como especialistas. Uno. Dos, la visión integradora del ser humano. Por cierto, el doctor Domínguez mencionaba hace rato que hemos impulsado, que nosotros hemos tratado, se está trabajando para impulsar la integración, pero es que ahora resulta que yo veo promoción de otros colegas, que por cierto, bienvenida, cirujanos, que dice, te evaluamos integralmente, ginecobstetras, te evaluamos integralmente, evaluación integral de la mujer, traumatólogo, evaluación integral de tu aparato locomotor, y esa palabra es gracias precisamente a nosotros los médicos de familia. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, doctor? Usted fue quien me hizo la mención a la que hago alusión en este momento. Sí. La telemedicina es una herramienta. Es una herramienta cuya utilidad está fuera de toda discusión y que se visibilizó por convertirse en un medio de comunicación dentro del mundo cuando el mundo no se podía comunicar persona a persona por las circunstancias que enfrentamos. Pero la telemedicina vista ahora, en esta pospandemia, como una herramienta que puede utilizarse más ampliamente de lo que prepandemia se utilizaba, no debemos olvidar que para hacer un uso racional, eficiente, efectivo, es necesario, uno, la telemedicina identificada dentro del sistema de salud en el que trabajamos las y los médicos familiares. Si queremos hacer telemedicina en un trabajo dentro de una institución pública, muchos de nuestros colegas en la región de Latinoamérica precisamente trabajan para instituciones públicas, pues la principal responsabilidad de su disponibilidad es de la institución, no de las y los médicos familiares en nuestro trabajo de consulta cotidiana. Entonces, tiene que haber una política institucional que permita el uso razonado, útil, de esa herramienta que es la telemedicina y una sensibilización a la población sobre en qué casos y cómo utilizar esa herramienta. Si trabajamos en forma independiente, en forma privada, tenemos la posibilidad de definir nuestro propio esquema de utilización de la telemedicina. A lo que voy con esto es que esta herramienta, la telemedicina, es una más de muchas otras herramientas que en la medicina familiar podemos utilizar y que desafortunadamente no están presentes en la medida de lo deseable al momento en el que hacemos nuestra práctica profesional. Y lo traigo a colación porque es un gran reto que tenemos las y los médicos familiares. Si queremos darnos a conocer y hablar de las virtudes de nuestro trabajo, ese trabajo tiene que acompañarse uno de un entorno habilitante, donde en nuestra prestación médica encontremos las herramientas para desarrollar todas esas capacidades que contamos. Y la otra es que midamos los resultados de nuestras intervenciones. Porque si mi argumento de que las y los médicos familiares
somos un profesional de alta calidad porque atendemos a la familia en forma integral y continua, pero no tenemos la evidencia del resultado de mi intervención, mi argumentación no va a ser lo suficientemente sólida. Si yo quiero pedir a un tomador de decisión en una institución que dé recursos para equipar unidades de medicina familiar, debo demostrar los resultados de mi intervención para justificar esa inversión. Me parece que ese es uno de los aspectos de los que hemos adolecido y en los que tenemos que trabajar, en generar la evidencia que nos permita demostrar con datos concretos todos los beneficios que podemos otorgar. Y la telemedicina es un ejemplo. Podemos disponer de ella, pero ¿vamos a hacer un mejor trabajo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Con qué indicadores vamos a demostrar que es necesaria la infraestructura de la telemedicina, más allá de que contemos con una plataforma virtual para la comunicación? Y ya teniendo la plataforma, ¿cuál es el grado de satisfacción de la población y cómo lo vamos a medir y cómo impactamos en el uso de otros recursos y en los procesos de referencia y contrarreferencia? Entonces, esta es otra discusión a la que nos debe llevar el Día Mundial de la Medicina Familiar. ¿Qué podemos hacer? Pero ¿qué nos hace falta para hacer mejor eso que decimos que hacemos? Entonces, es una invitación a esta reflexión sistemática para impulsar estas iniciativas que muchas veces quedan cortas porque no hemos sabido abrir espacios de diálogo para tomar decisiones que nos permitan seguir avanzando. Planteé la interrogante porque precisamente estoy consciente del rol que estamos jugando y en algún momento llegué a pensar eso mismo que usted acaba de plantear. ¿Cómo mide uno el resultado si uno no trabaja para un ente gubernamental, si uno trabaja de manera privada? Pero en este momento los voy a invitar a ambos a hacer una pausa y ya vamos a regresar con la segunda parte de esta celebración del Día Mundial del Médico de Familia. Enseguida estamos de vuelta. Continuamos para todos ustedes en este programa especial de celebración, el cual yo estoy súper contento. Yo no quepo dentro de mí de la emoción tan grande que tengo en este momento de estar hablando con estos dos señores, estas dos grandes figuras de la medicina familiar a nivel mundial. Y del segmento pasado, bueno, queda mucha tela que cortar de eso, pero yo sé que esta parte va a ser bastante, digamos, va a ser mucho que reflexionar a los mismos médicos de familia. Y voy a comenzar con la doctora Bernal. ¿A qué desafíos nos enfrentamos los médicos de familia en esta parte del milenio? Estamos ya en el año 2024, casi que se está cumpliendo la cuarta parte de este siglo. ¿A qué desafíos nos enfrentamos los médicos Bueno, de yo creo que familia? el principal desafío en esta época que estamos viviendo es todo el tema de las tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial. Digamos, eso es lo que muestra el espectro de hoy hacia el futuro y cómo nosotros, los médicos especialistas en medicina familiar, nos vamos a mover dentro de ese aspecto del avance de la tecnología. Digamos, ese sería el mayor desafío que nosotros tenemos en este momento, dada la situación, dada la realidad, dado el avance de las telecomunicaciones y dado el avance de todos estos, de todas estas estrategias que se plantean, pues, para el abordaje incluso de la salud de las personas a través de la inteligencia artificial. Ya digamos a un nivel un poco más aterrizado, porque ese todavía lo vemos como muy etéreo, aunque ya está, ya lo tenemos Ya encima, lo tenemos encima. ya lo tenemos encima y tenemos que adaptarnos y tendremos que aprender a trabajar con eso. Pero lo otro es que en muchos de nuestros países todavía tenemos dificultades para que nos reconozcan como especialistas. Entonces sigue siendo un reto el que seamos reconocidos como especialistas en muchos de nuestros países, no solamente en Iberoamérica, sino en otras regiones del mundo. Somos un recurso escaso, necesitamos que
los diferentes gobernantes de los países atendiendo a las recomendaciones de estos organismos como la Organización Mundial de la Salud, que lanza unas recomendaciones para los gobernantes respecto a que aumenten el número de profesionales expertos que somos fundamentales para adelantar la estrategia de atención primaria en salud, pues se requiere eso, inversión, se requiere que haya una política que aumente el número de especialistas en medicina familiar que puedan dinamizar los equipos básicos de atención para poder prestar los servicios en nuestros países. Hablamos de unos números allí de médicos familiares por habitantes. Se habla de 1 por 2.000, 1 por 1.000. Hay países donde eso es irrisorio. Tenemos muy pocos médicos familiares trabajando y desarrollando las tareas, de modo que ese sería el otro reto, que es aumentar el número de médicos familiares en los países, insertarlos en las políticas públicas de atención primaria en salud. Y yo creo que otro reto muy grande para muchos de nuestros países también, y que tiene que ver con el tema de gobernanza, es que en muchos de nuestros países la salud no es un derecho fundamental. Entonces necesitamos que la salud sea un derecho fundamental para que a partir de allí las políticas públicas estructuren los sistemas de salud que respondan al derecho fundamental, a la atención primaria de los médicos de familia o a los médicos familiares como pilares fundamentales para el desarrollo de la misma. Fíjese cómo son las cosas. La doctora Bernal me dio pie para formularle la pregunta que le iba a formular al doctor Domínguez del Olmos. Y era con relación, usted que ha estado tan vinculado con el tema de la certificación y la recertificación de médicos de familia, doctor, ¿cómo estamos en ese orden, en el orden de la formación de ese nuevo recurso? De ese recurso que todavía es escaso, del cual hablaba la doctora Bernal. Sí, bueno, coincido con los desafíos que nos plantea Dora. Y este de la certificación, sin duda, es un desafío particular. ¿Para qué nos sirve la certificación? La certificación es un mecanismo para que quienes prestamos un servicio, en este caso un servicio de salud, de atención médica, de atención a la salud, le garanticemos a la población que le estamos dando el mejor servicio posible. Y esto desde la perspectiva de derechos humanos que ella plantea es absolutamente cierto. Cuando nosotros nos convertimos en garantes de los derechos humanos, porque representamos al Estado, porque somos el vehículo a través del cual la población puede ejercer su derecho a los servicios de salud, obtenemos una responsabilidad fundamental y que es garantizar la calidad de las intervenciones que hacemos. Que la misma calidad lo otorguemos en una zona rural que en una zona urbana o una región suburbana. Que la misma calidad lo otorguemos en un servicio público que en un servicio privado. La población tiene derecho a la salud y las y los médicos familiares somos una vía para que puedan acceder y ejercer ese derecho. La certificación entonces es un instrumento que nos permite demostrar que nos mantenemos con ese nivel de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes suficientes para que la población que llega a solicitar nuestros servicios tenga la certeza de que le vamos a ofrecer el mejor servicio posible. Es crear confianza en la población. Si queremos ser más conocidos por la población, el ser médicas y médicos certificados es una credencial que debemos mostrar para que nuestras y nuestros pacientes se sientan tranquilos con quien les está atendiendo. ¿Cuál es el principal reto? El que lo veamos como una necesidad, no lo veamos como una obligación. Hay experiencias, el caso mexicano es uno de ellos, cuando la certificación no era obligatoria
el porcentaje de especialistas que se presentaba a certificarse era muy bajo. En el momento en el que la certificación se hizo obligatoria para poder obtener la credencial de especialista en medicina familiar, se incrementó la certificación, porque se convirtió en algo obligatorio desde el punto de vista legal. Lo importante es lograr que lo entendamos no como un requisito legal, sino como un compromiso ético con la población a la que atendemos. Ese es uno de los grandes retos de la certificación. El segundo, termino rápidamente diciendo, es que generemos instrumentos que nos permitan realmente diferenciar a ese y a esa médica certificada de alguien que no está certificado. La pregunta que muchos hacen es, ¿y cuál es la diferencia entre un médico que se certificó y otro que no se certificó? Si no demostramos nosotros que hay evidentemente una diferencia y que la certificación es una vía para mejorar la calidad y lo demostramos con resultados, siempre va a ser cuestionable la certificación. Ese es otro de los grandes retos que tenemos en el campo de la certificación. Bien, bueno, yo le quiero decir a nuestra audiencia que tanto la doctora Bernal como yo hemos estado estos días indispuestos de salud, que disculpen que yo toso continuamente, me da mucha pena con ustedes, pero esta era una oportunidad que yo no podía dejar pasar. Esto es una celebración que nos atañe a todos, es un compromiso que nos atañe a todos, impulsar, trabajar por el impulso de nuestra especialidad y que se formen nuevos valores en nuestra especialidad también. Yo no sé si alguno de los dos, en este minuto final que nos queda para despedirnos antes de que Zoom nos vote, un mensaje final a todas esas personas que nos están escuchando. Bueno, la invitación, queridos amigos, es a que hagamos el trabajo desde la mirada de la ética. Nosotros tenemos que, primero que todo, un compromiso con la salud de las personas y con la vida de las personas, y por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos y que nuestro abordaje a la salud de las personas sea desde una mirada integral e integradora y ética. Finalmente, un saludo especial para todos los médicos y médicas familiares del mundo, de Iberoamérica. Un agradecimiento para el doctor Eliezer, que nos permitió esta oportunidad para dirigirnos a todos ustedes. Y un abrazo para el doctor Javier, y un honor haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor. Por mi parte, bueno, sin duda, Eliezer, este esfuerzo de comunicación es fundamental, no solo para la medicina familiar, como lo es en este caso, sino para la salud en general. Conozco de tus capacidades, he visto tus programas y sin duda los temas que ahí se abordan son temas de gran relevancia para la sociedad en general. Te felicito por esa labor y estoy cierto que cada día estarás haciendo mejor trabajo. Amigos, les recuerdo a mi audiencia que aquí abajo está la animación para que ya saben, le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa y por supuesto que sus comentarios son bienvenidos. Ellos me ayudan a mejorar. Ellos fueron mis invitados de hoy, la doctora Dora Bernal y el doctor Javier Domínguez del Olmos. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Feliz Día Mundial del Médico Familiar a todos mis colegas alrededor del mundo y despido el programa con esto que van a escuchar y van a ver a continuación. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su audiencia. Se me cuidan muchísimo, por favor. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti si quieres cuidarme. La basura contamina ríos y también los mares. Plástico, papeles y vidrios, todo en un instante. Gaia estaba triste, la gente no entendía.
Que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. Que seguro la tierra te lo agradece. Recalcar te implanta unas semillas, échale abono, seguro florece. Y yo que tú seguro cuidaría el agua, el aire, la tierra, el ambiente. El Superman y Batman salvarían el futuro entero, piensa en el presente. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Ella llama a la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. Estaba triste, la gente no entendía que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono.